Chao. Ahí sí está. Yo creo que Pero me vamos a ver por ahí. Cuando el navegador se da virus, porque está intentando, lo que como dentro de una hora, pero para vosotros no saber cómo sí, pero es que cuando lo que me hace es sí, no puedo ir. No, no tengo para pagar. ¿Y tú? Ah, no, viste todo. Y me paso el grupo de donde vas y aquí pero ahí pregunté si tienes compañeros que Voy a invitar Suki voy a invitar ¿cómo se llama? A Pinero. ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel y a Samuel, sí. Pequeño. Dile a ver si va a ir. una persona para que. Dile a ver si va, pero. Está ahí. Tiene que ir, pero no está ahí. Pero tienes.
Tú sabes lo que utilizamos la vaselina, lo loca.
Hola, Lean. ¿Qué haces, Manolo? ¿Me están esperando a mí? Sí, porque tú dijiste que en 10 Sí, y sí, sí, bueno, venía del club de mi hijo. ¿Todo bien? sí, sí, todo bien, todo bien. Ya subió en la clase, ¿no? Por si, Sí, hoy, claro, hoy dijo que había subido la clase, sí. sí, sí. Entonces, si no tienes un comentario, vamos a Sí, así desarrollar no. la clase. La clase son más o menos la misma cantidad de material que les di el martes pasado. Sí, Quedaba la mitad. sí, quedaron la mitad, sí, más o menos. Sí. Entonces, bueno, vamos a aprovechar este laxo porque justo, si no lo cortan antes, ya estaba a punto de dar la clase y queda ahí grabada para todos ustedes. Bueno, vamos a completar la clase en campo grande, campo pequeño, campo grande para atacar, campo pequeño para defender. Vamos a la segunda parte que es sobre el concretizar una intención o cómo hacer un campo pequeño. La intención que está subyacente a la idea de hacer un campo pequeño es como vimos conseguir permanente superioridad numérica en las zonas próximas a la pelota y de esa forma colocar al equipo adversario bajo una constante reducción de espacio temporal. Vimos también que la defensa en zona parece ser la única forma de organización defensiva que responde de forma plena, coherente y eficaz a ese propósito. Importa ahora intentar conocer cuáles son los mecanismos que, cuando debidamente entrenados y aprendidos, permiten a un equipo concretizar tal intención. Cuando hablamos de reducción de espacios, tenemos que tener en presente que esa reducción debe estar hecha tanto a lo ancho del campo, estrechándolo, como en profundidad, acortándolo. De acuerdo con López López, en 2003, para que se reduzcan espacios en anchura, los jugadores del equipo deben bascular en función de la posición de la pelota para generar una ventaja numérica en los espacios próximos a la misma y de ese modo favorecer las coberturas, no dejando de mantener vigilancia sobre los espacios alejados de la pelota. Es así necesaria la diferencia entre zona activa o lado fuerte y zona pasiva, lado débil. Caneda Pérez, eh, la zona activa es donde está la pelota y la zona pasiva es donde no está la pelota. Eso lo dijo en zona presionante Arrigo Sacchi, que habla sobre el lado débil. Fundamentalmente, fundamento esencial de la defensa en zona nos permite disminuir el espacio en anchura y da la posibilidad de tener seguridad numérica junto a la pelota. Yahweh Cabezón en el 2001, tal como lo describe Pérez García en el 2002, para hacer que se tenga una buena organización zonal, todo equipo tiene que moverse como tal a la zona donde está la pelota, siendo eso lo que va a posibilitar la existencia de coberturas y ayudas permanentes. Paralelamente, las líneas que se encuentran detrás de la posición de la pelota, incluyendo los guardametas, deben reducir los espacios entre sí y favorezca la recuperación de la pelota. López López en el 2003. Muy probablemente, esta es una de las razones por el Johan Cruyff 1985, citado por Varén y Van Dort en 1999, afirma que el aspecto más importante en el fútbol son las líneas. Si ellas no se mueven correctamente, el equipo nunca consigue tener un buen campo. Dice, para Johan Cruyff 2002, todo es una cuestión de líneas. En, y en cuanto ellas mantengan el espacio entre sí, el equipo se mantiene equilibrado. Más más en fútbol, la distancia máxima a recorrer por un jugador debería ser de 10 metros. ¿Quién era el hombre más defensivo en el Barcelona? Romario. ¿Por qué? Porque Romario solo tenía un trabajo defensivo, que el guardameta tuviese que lanzar la pelota del lugar donde la tenía agarrada. Él tenía que presionar al guardameta de forma que permitiese que el defensa avanzase 10 metros y lanzase 10 metros, estuviese a dormir, a lamentarse o a quejarse ante el árbitro y perdiese la constitución.
permitiría que el guardameta subiese hasta el límite del área grande y todo el equipo tendría que retroceder y, por otro lado, él estuviese concentrado y presionase al guardameta. Esto permitiría que el equipo ganase un espacio importantísimo en la medida que el espacio se reduciría y las líneas se volverían a ajustar. Eso con la ley anterior, las leyes anteriores, de que el guardameta donde agarraba tenía que dar máximo 3 pasos para sacar la pelota. Estamos de acuerdo con Basmo y Peters en 2002 cuando proponen que el desplazamiento de las líneas debe aparentar una unidad elástica del movimiento de una trae consigo a los restantes hasta el punto que los jugadores deben tener la sensación de que están unidos entre sí con una cinta elástica. En el fondo, dicen, se trata de que el equipo actúe como una unidad compacta, desplegarse sobre el terreno de juego. Esto de la cinta elástica en la época que a mí me correspondió entrenarla hace unos años, la defensa en zona, nosotros armábamos la defensa sobre el 4-2 y al 4-2 le o sea, en esa época usábamos una soga para mantener la distancia. Quiere decir que el jugador que se quedaba pegado en una situación de basculación, lógicamente que sentía esa presión en el abdomen. Ahora se hacen cintas elásticas, ¿entiendes? Para poder mantener la unidad compacta. Con esa cinta se marcan las canchitas de 11 para los chicos, para los infantiles. Sí, Ahora. sí. Una cinta esa que tiene, ¿entiendes? Manolo, se te escucha muy entrecortado igual. Se escucha lo último, no sé si señal. Dime. Ajá, ¿ahora se escucha mejor? Ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Bueno. Entonces, del párrafo anterior se suscita, si no escuchas algo, inmediatamente me dices y yo lo repito. Sí, quédate tranquilo que yo te aviso. Del párrafo anterior se suscita una duda. ¿Cómo coordinar esta unidad compacta? Será responsabilidad de un jugador específico. Coincidimos con Víctor Fra en el 2002 cuando afirma que la defensa en zona es un bloque y no es un jugador que la coordina. Es el equipo el que responde ante las situaciones que se le presenten. Situaciones esas que todos los jugadores tienen que identificar, lo que requiere entrenamiento. O sea, creemos que se trata de respuestas colectivas ante señales o indicadores que cuando son debidamente identificadas llevan a que el equipo actúe como un todo. El mismo autor nos pone un ejemplo. Cuando el equipo adversario, el equipo sube. Cuando hace un pase hacia un lado, el equipo sube. Cuando un jugador adversario recibe un pase de espalda, el equipo sube. En este contexto, la regla del fuera de juego es, desde el punto de vista táctico, determinante en la medida que su existencia nos posibilite la gestión del espacio de juego efectivo en profundidad. Esto es la regla del fuera de juego, es lo que llaman el achique. Cuando se achica referencia a la pelota, el offside viene como una consecuencia. Y hay otro fuera de juego que se referencia al hombre. Se referencia al hombre cuando el lanzador se agacha a patear, inmediatamente achicamos. Por esa razón, cuando se va a hacer ese movimiento, tiene que haber, el lanzador no tiene que tener claridad. Tiene que estar tapado la línea, tapado el arco, para que él no vea lo que está sucediendo. Por esa razón es que hoy el Barcelona, que es el equipo pionero de eso, y muchos equipos actúan que mandan la pelota llovida por encima del defensor. ¿Entiendes? Y por lo general, esas pelotas llovidas que aparece el delantero con un riesgo de offside, posible offside, ¿qué sucede? La mayoría de esas pelotas no está tapado el lanzador. Y eso hace que tenga claridad para poder lanzar el balón al espacio donde pueda aparecer el delantero. Esto nos permite disminuir la profundidad del proceso ofensivo del adversario y por lo tanto dificultar la creación de espacios libres. Lo dice Yagüe Cabezón en el 2001. Merece la pena destacar
que no se trata aquí de jugar como la almohadilla del fuera de juego. El objetivo es mantener el equipo compacto, las líneas próximas, aunque algún adversario pueda acabar por caer en ella, que fue cabezón en el 2001. Por lo tanto, una cosa es reducir el espacio al equipo adversario y otra cosa es hacer el fuera de juego, aunque esa reducción se basa también en la regla de fuera de juego, Preciado Rebolledo, lo que aclarábamos anteriormente. Resumiendo, eh, son las acciones de basculación defensiva junto con el quitar partido de de la asistencia de la regla del fuera de juego, la que nos da la posibilidad de hacer el campo pequeño y de esa forma de condicionar al equipo adversario de la pelota. Expresar o no un sentir colectivo. Hoy sabemos que todo aquello que la antigua física concebía como elemento simple es organización. El átomo es organización, la molécula es organización, el astro es organización, la vida es organización, la sociedad es organización. Más ignoramos totalmente el sentido de ese término organización. Eso lo dice un filósofo que todavía vive, que debe tener casi 90. Edgar Morin, francés, lo dijo en 1997. Según Edgar Morin, en 1997, un sistema posee algo más que sus componentes considerados de modo aislado o yuxtapuesto. Uno, su organización. Dos, la propia unidad global o todo. Tres, las cualidades y propiedades nuevas emergentes de la organización y de la unidad global. El todo es superior a la suma de las partes. Es un tema, una frase filosófica que usa mucho Edgar Morin. Él dice Sí, se ha escuchado esa frase. que el todo es más que la suma de las partes. Pero para que el todo sea más que la suma de las partes, se fortalecen las partes. Y al fortalecerse las partes, que son, en este caso, hablando de un equipo de fútbol, que son los jugadores, por supuesto que el todo es más fuerte. Bien. Claro. De forma semejante, Víctor Frade en 1985 afirma que el orden o la organización de un todo o sistema trasciende lo que puede ser ofrecido por el conjunto de sus partes cuando éstas son consideradas aisladas unas de otras. Si es así, el equipo representa algo cualitativamente nuevo, cuyo valor global no puede ser equiparado a la suma de los valores individuales, especialmente por una nueva dimensión que emerge de la interacción que tiene lugar a nivel de sus elementos constituyentes. Lo dice Julio Garganta en 1995. Creemos que estas consideraciones iniciales nos pueden ayudar a entender mejor las razones por las cuales muchos, a veces con jugadores de primer nivel en sus formaciones, ponen en el equipo, es decir, en la organización colectiva. Para José Mourinho, del 2003, lo que se debe destacar de un equipo es jugar como un equipo. Más importante que tener un jugador o dos grandes jugadores, es jugar como equipo. Para este entrenador en el 2003, el mejor equipo no es el que tiene los mejores jugadores, sino el que juega como un equipo. Eso es algo elemental, que se ha olvidado últimamente. Porque para conseguir que se juegue como equipo, debe haber un tiempo jugando como equipo. ¿Entiendes? Sí, el mejor ejemplo que tenemos es el Paris Saint-Germain. Claro, Cuando claro. estaban todos. Claro. Hay una frase que me la dijo un entrenador hace muchísimos años en una academia FIFA, en un congreso FIFA. Tuve la oportunidad de asistir. Él se llamaba, me imagino que se llamaba, porque cuando me dio clase a mí por los 80, tenía más que mi edad. Don Rubén Amorín es un entrenador que se radicó en Costa Rica. Creo que murió en Costa Rica. Él decía, el mejor jugador que pueda tener un equipo no es Pelé en la época. No es, y nombraba a otro futbolista famoso. El mejor futbolista que usted puede tener en un equipo se llama el colectivo. Esa época, ¿no? Estoy hablando hace casi más de 40 años. Bien. Hoy los equipos, el mejor fichaje que pueden hacer es la continuidad de la mayoría de la plantilla.
porque eso es lo que le va a dar réditos en el futuro. ¿Bien? César Luis Menotti sostiene que para elegir un jugador para su equipo, la primera condición es la inteligencia, porque la inteligencia en el fútbol tiene que ver con el sentido de juego, que es colectivo, dice. Para este entrenador, aunque un jugador tenga habilidad para hacer un cambio de orientación con un pase de 30 metros, si no tiene sentido colectivo no sirve para su equipo. Refiere aunque no se pueda sumar individualidades, hay que trabajarlas hasta que sea un equipo de movimiento. También Sven Goran Eriksson en 1989, este entrenador murió creo que el año pasado, parece participar del mismo sentimiento al afirmar que dentro del campo sus equipos tienen que ser fuertes y deben demostrar una gran organización colectiva. Cuando el IFK de Göteborg consiguió su triunfo europeo fue en gran parte debido a su colectivismo. Refuerza sobre el periodo en el que estuvo en el IFK Göteborg Eriksson en 1999. Añade aún, vencimos a grandes equipos como el Valencia sin que percibiesen el porqué. Antes de los partidos vinieron a observarnos y fijaban su atención en nuestras limitaciones técnicas y partían del principio de que todo les sería favorable, pero nuestra organización colectiva nos permitió ocupar mejor el campo, hacer un pressing más eficaz y jugar con más velocidad. Veamos las palabras de Paulo Autori en 1989 cuando un periodista le pregunta si existe un fútbol ideal. Ese es entrenador brasileño que dirigió, incluso estuvo dirigiendo en Colombia, estuvo dirigiendo la selección del Perú en un momento. Pienso que la Holanda que venció en el último europeo se aproximaba al fútbol ideal, porque era un equipo donde no existía posiciones rígidas de los jugadores, había maniobras defensivas y maniobras ofensivas, y todo el equipo tenía que ponerlas en práctica. Todos tenían que participar en el juego, tanto al defender como atacar. Añade de pelota, los equipos tienen que ser agresivos y después de conseguirla tendrán que saber trabajar. Consideró lindo el fútbol con cambios de flanco, como se vio en los holandeses en el Campeonato de Europa. Eso fue en el año 1988, que le ganó la final a la Rusia y a la Unión Soviética. Bueno, y había otro aspecto que para mí fue decisivo. Los jugadores holandeses pensaban cuando jugaban, no se limitaban a correr o a golpear la pelota. Es importante obligar a los jugadores a pensar, porque los jugadores inteligentes hacen a los equipos más fuertes, y Holanda era un caso típico de jugadores inteligentes que colaboraban, que colocaban su capacidad de raciocinio en sentido colectivo. Una de las frases de César Luis Menotti, cuando armó la selección de Argentina, que ganó el primer mundial, él dijo que qué le faltaba al jugador argentino. Y él dijo, el jugador argentino corre, pero cuando corre, en su filosofía, hizo que el futbolista argentino pudiera pensar, que es lo que añade acá este entrenador Autori. Reforzando esta idea de Jorge Valdano, refiere al fútbol de siempre, como aquel que comienza en el respeto por la pelota y que nos recuerda la importancia de que los jugadores se junten para dialogar pasando la pelota y para defender de forma colectiva, solidaria y ordenada. Coincidimos con Antonio Camacho en el 2003 cuando afirma que en casos límites son jugadores quienes dentro del campo resuelven los problemas, mas no podemos dejar también de subrayar que ellos los resolverán mejor en tanto en cuanto formen un equipo y cuando tengan colectivamente algo. Y tener colectivamente según una organización articulada en función de un todo. Es además Antonio Camacho en el 2003 quien nos ayuda a dar continuidad a este razonamiento. Es preciso saber jugar al fútbol, saber jugar bien, no escoger la pelota, driblar, chutar y marcar un gol. Saber jugar es percibir lo que el equipo precisa en cada momento del juego. La táctica, entendida como una determinada cultura de juego, es eso, enseña a jugar como un equipo y no juegan con táctica todos los grandes equipos. Y si no juegan con táctica, todos los grandes equipos mueren. Esta perspectiva de Antonio Camacho es apoyada por Juan Manuel Lillo
perdón, por Jorge Valdano y Lillo en el 2003, Jorge Valdano en el 97 y Lillo en el 2003, cuando evidencian que todos los equipos necesitan una forma colectiva que es la organización, que todo en el fútbol, incluyendo la creatividad, necesita apoyarse en un orden, en una base organizativa. Cuando hablan de orden, de orden, Menotti tiene una frase bastante importante que se la copió a Borges. Él decía que el fútbol es como la literatura, orden y aventura. Los equipos muy ordenados son muy, él decía, son muy insípidos. Y los equipos que tienen mucha aventura también son muy desordenados. O sea, y él explica referencia con un violinista, ¿no? Que un violinista se salía de la orquesta para hacer un solo con el violín, pero tenía que volver al sonido original que tenía la orquesta. De lo contrario, pues no servía. Así es el futbolista. El futbolista sale de su estructura de orden, sale porque ve una posibilidad. Pero si después de tomar esa posibilidad, ¿entiende? O tomar ese riesgo, de esa posibilidad, no vuelve al orden, no vuelve a sus obligaciones, por supuesto que también queda mal. Entonces, más o menos en esa filosofía de César Menotti. En esta medida, Caneda Pérez 99 refiere que es una tarea del entrenador dotar al equipo de una organización a través de la cual el valor del conjunto exceda la suma de los valores individuales. Bien, esa es más o menos la frase que para remarcar lo que hablamos hace rato. Para que esto sea posible, señala, es imprescindible manejar conceptos de trabajo colectivo, defender en zona, por ejemplo, en la medida en que la coordinación aumenta la eficacia. Entonces, ¿qué tiene un equipo grande? Un equipo grande tiene organización, tiene determinada densidad de cosas, tiene determinadas regularidades que hacen que tanto al defender como al atacar 6 o 7 jugadores piensen en función de la misma cosa al mismo tiempo. Eso lo dice Víctor Frade y también lo refleja Mourinho en su libro, cuando él dice que a él le gusta o él quiere que sus futbolistas, cuando armen una jugada, que no son todos, entienden que tengan un bloque atacante o que tengan una transición, que los que participen en la secuencia de juego piensen de la misma manera para que salga la jugada. Esto significa que existe un entendimiento, un lenguaje común resultante de una cultura común y que de este entendimiento va a permitir el cumplimiento de los objetivos del juego. Lo dice Rui Faria el 2002. Rui Faria es el preparador físico de José Mourinho. No es de extrañar que el equipo que José Mourinho en el 2002 desea sea aquel en el que en un determinado momento, ante una determinada situación, todos los jugadores piensen de la misma manera. Es ese mi concepto de equipo. Al mismo tiempo, José Mourinho indica que también que eso solo es posible con tiempo, con trabajo y con tranquilidad, porque una cosa es que los jugadores perciban e intenten hacer aquello que yo quiero y otra cosa es conseguir hacerlo como un equipo. Eso necesita tiempo. No quiero quemar etapas en la formación de un equipo. Hay muchas cosas que vamos a tener que saber hacer como un equipo y que aún no sabemos. Cuando él hablaba de eso, José Mourinho, él dice que las pretemporadas, anteriormente, hace muchísimos años, las pretemporadas, incluso yo participé en ellas cuando me correspondió como jugador y en algunas etapas como estado de un cuerpo técnico y como entrenador principal. Hice ese tipo de pretemporada. Por lo general se fraccionaba y se hacía. La cuestión física era al principio y a medida que se acercaba la competición, eso lo pudieron ver con Diego, a medida que se acercaba la competición, ya los entrenamientos eran más específicos y se trabajaba en las puestas a punto, es lo que se llamaba en ese momento. Hoy desde el primer día se trabaja en el modo de jugar, se trabaja en la manera como jugar. Que
siempre practica uno o dos sistemas de juego y eso lo da en partidos amistosos, en partidos de pretemporada que él hace, en todo trabajo de fútbol. ¿Por qué? Porque eso demora mucho tiempo. Y hoy creemos que con tener buenos jugadores y por estar en un club importante, eso es suficiente para que el futbolista tenga un modelo de juego o para que salga un modelo de juego. Por esta razón, la que Víctor Frade afirma, no hay nada que demore más tiempo que alterar los comportamientos. Se demora hasta que los nuevos comportamientos sean propia cultura. De ahí que el mismo autor, el 4 defienda que desde el primer día del periodo llamado preparación se debe entrenar el modo de jugar que se pretende, porque la simple información no altera los comportamientos, ya que el hábito es un saber hacer que se adquiere con la acción. Víctor Frade. O lo que es lo mismo, es en el hacerlo bien muchas veces es entrenar bien. En lo que respecta a la organización defensiva, solo se conseguirá que esto sea verdaderamente colectiva si las acciones táctico-técnicas a emprender por cada uno de los 11 jugadores fuesen ejecutadas en función de una idea común. Esto es respetando un referente colectivo. Tendrán que relacionarse y regularse entre sí. Solo así el todo, el equipo que defiende, será mayor que la suma de las partes que lo constituyen. Los comportamientos tácticos técnicos de cada jugador, dado que ese parece ser un principio subyacente a la defensa. El PIB ya no se puede aplicar relativamente a la defensa hombre a hombre o individual. Tal como ya hemos dicho, se le da preferencia a las referencias defensivas individuales y en esa medida creemos que será más importante él o los jugadores que el equipo. Efectivamente, el Lobo en el 2002 nos dice, por definición, siendo el fútbol un deporte, un juego de equipo, el marcaje individual es la negación de su ideológicamente solidario. El juego en equipo solo alcanzaría esa definición a través del marcaje en zona. En esta medida coincidimos con Jorge Valdano cuando afirma que el hombre a hombre nos divorcia del propio equipo, ya que reduce la complejidad del juego a la persecución de una camiseta contraria. En contrapartida, el autor defiende que siempre el equipo operativa, la zona fortalece su principio en la medida en que se exige coordinación colectiva y solidaridad. Partiendo de la misma idea, Juan Manuel Lillo, citado por Víctor Fernández, dice que la zona constituye la expresión de un sentimiento que fomenta la dimensión colectiva e inteligente del juego, representa solidaridad, compromiso y ser equipo. En este contexto, Caneda Pérez en 1999 en zona, la tarea de cada jugador no se limita a un duelo particular e individual, en la medida que entrega su capacidad al colectivo, de tal manera que forma parte de un todo. El equipo como bloque defensivo es el conjunto quien trata de alcanzar una adecuada ocupación del terreno de juego en cada momento, preocupándose compacto para reducirle espacio y tiempo al adversario. Un ejemplo práctico de lo que es estructura de organización defensiva del equipo en función de un todo y no de las partes nos es dado por César Luis Menotti en 1980, acérrimo defensor según este entrenador, a quien piensa que el equilibrio en el medio campo nace del hecho de, al tener un 10 creativo, se deba colocar un 8 defensivo. No está de acuerdo, pues el adversario resuelve el problema marcando el 10 y el equipo tiene que sufrir. Por eso opta por dos volantes de habilidad y coloca todo el equipo a reducir espacio, suprimiendo de esta forma los eventuales problemas defensivos. Menotti está en desacuerdo con el doble pivote. Por eso es que pone el 4-3-3 con la punta para abajo. ¿Me entiendes? Y el doble pivote juega con la punta para arriba. Como vemos, confrontado con un problema conjunto. ¿Sí? Pero ¿cómo sería eso? 4-3-3, punta para arriba y punta para abajo. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué sería un 4-4-2? ¿Un 4-3? Ya se lo muestro, Leo. Déjame armarlo aquí.
que se dice de la punta para arriba es el 4-3-3 este, de Menotti. Sí, Acá, es el que le gusta más a Menotti, así le gusta a Menotti. exactamente. Ese es el original de él. Este era, si recuerdan, este era Fillol, este era Tarantini, este era Pasarela, este era Galván, este era Holguín, este era Américo Gallego, este era el chiquito, ¿cómo se llama? El que estaba en Racing, ya me voy a acordar de él. Este era Kempes, Houseman o Bertoni, el 9 era Luque y el 11 era Valencia o el Negro Ortiz. El 8, ese es la figura de él, que terminó siendo el goleador Kempes. ¿Por qué? Porque aparecían acá. Ahora, cuando es por la punta para arriba, es este. Ese es más típico holandés. Más típico holandés. Claro, sería como un doble 5 y uno sueltito de arriba. Claro, claro. Y estos mismos jugadores hacen este movimiento. Llegan a los intervalos. ¿Entiendes? Que Ujú. es lo que se llama el boss to boss. ¿Entiendes? Ahí tenés que Boss to boss. adelantarte a la defensa. ¿Cómo? Ahí tenemos que jugar con la defensa bien adelantada, bien arriba, con Ya, presión, porque si sale claro. El bloque chica, es porque todo es por sorpresa. claro, Ahí se juega media cancha. Que son los espacios, que llaman los intervalos. Entonces, ajá, como vemos confrontado con un problema, busca saber cómo puede un equipo resolverlo. En las zonas los problemas son colectivos, todo es de todos y nada es de nadie. Juan Manuel Lillo, citado por Víctor Fernández. ¿Por qué? Como afirma José, que muestra el poderío de un equipo es jugar como equipo. Coincidimos con César Menotti cuando afirma que no hay ninguna posibilidad de parar a un buen equipo en el campo si en un alto sentido colectivo, a no ser que a través del recurso sistemático a la falta, en muchas más ocasiones con la connivencia de los árbitros, que a menudo parecen comprender poco el juego para la permisividad ante equipos que no hacen más que jugar a no dejar jugar. Para terminar, destacando que de un modo general todos los entrenadores mencionan lo importante que es jugar como equipo, aunque muchos parecen estar lejos de imaginar que la forma de organización ofensiva hoy y, y defensiva que preconizan como modelo se aleja claramente de un deseo para defender hombre a hombre, actualmente no es pensar en juego colectivo. Hay también otro axioma eh, que se usó mucho en mi época que comenzamos a trabajar zona, que eh, es un axioma: jugador, colectivo, jugador. O sea, el jugador le aporta al colectivo y el colectivo le aporta al jugador. Un mejor ejemplo es ¿quién define? Define es un jugador. ¿Quién marca? Marca es un jugador. ¿Quién ataja? Ataja es un jugador. ¿Entiendes? Pero los defensores ayudan para que le pateen menos el portero. Entonces ya está un colectivo. ¿Me entiendes? Los defensores hacen cobertura, pero los duelos lo hace un defensor con un atacante. ¿Entiendes? Interviene uno contra uno. ¿Ves? Los delanteros, ¿quién define? O sea, ¿cuántos patea una pelota? Patea uno. ¿Y cuántos la ataja? Un portero. Y marca un defensor. Entonces, ¿qué pasa? El colectivo va generando fortalezas para lo individual. Por eso es que se trabaja, los belgas por el 2000 empezaron a trabajar la individualidad para hacer fuerte el colectivo. ¿Entiendes? Y actualmente se usa mucho es potenciar al jugador. ¿Cómo se potencia? Para que sea fuerte el colectivo. Pero el colectivo tiene algo muy importante. Las defensas, eh, las defensas en zona y los ataques posicionales es lo que
coincide con el juego zonal, ¿entiendes? El juego de posición de ataque, ¿entiendes? Ataque posicional que fija marca, ¿entiendes? Lo hacen. Los jugadores que tienen el colectivo te arropa, ¿entiendes? El colectivo te arropa. Cuando tú juegas en equipo, los equipos que tienen estructura se permiten licencia. ¿Qué decimos licencia? Que un jugador no ande bien. El colectivo lo arropa. ¿Entiendes? Y yo tengo ejemplos de mi época que cuando comencé a trabajar la defensa en zona y en línea, con sistema en línea, yo recuerdo que tuve un jugador, ahora es entrenador, tuve un jugador que tenía dificultades para cabecear. Era lento y tenía problemas en el duelo, pero se armaba bien en la defensa de zona, conocía el juego y el conocer el juego te permitía que los demás lo absorbieran, ¿me entiendes? Y él prácticamente lo ayudaba o lo encubría. En cambio, cuando se hacen las marcaciones, cuando se hacen las marcaciones individuales hombre a hombre, queda en evidencia. Si yo te marco a ti, Lea, y si tú eres bueno, siempre vas a ser bueno. Y yo no voy a ser bueno. Ahora, si yo soy bueno y usted no es bueno, se ve inmediatamente. No hay ese colectivo que te apoya, las coberturas mutuas, los relevos, ¿entiendes? Todos esos aspectos que funcionan en un sistema zonal en defensa, ¿entiendes? Y que también funcionan en los ataques posicionales, ¿entiendes? Que es lo que llaman fijar marcas, todos esos aspectos que en su momento ustedes también lo van a, se los voy a explicar detenidamente para que lo conozcan. ¿Alguna pregunta, Lea? No, Manolo, no, estamos bien. Bueno, gracias por participar y tener la oportunidad de grabar la clase para los demás chicos que no han tenido. Hoy comentó Nico que no podía conectarse. Entonces, bueno, espero que la clase les dé una claridad a todos ustedes. Y como siempre, si hay alguna duda la cual yo pueda colaborar, me llaman. Eso va para todos. Saludos, chicos. Que tengan un Bueno, buen Manolo, fin de. buen fin de semana. Saludos. Nos vemos el martes. Muchas gracias, que ande bien. Chao. Chau, chau. Chao.